Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 10. Le vamos a dar lectura del versículo 11 al 21. Juan 10, 11 al 21. Nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra. Y dice la palabra de Dios: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a ser disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Vamos a orar. Padre Santo, nos acercamos delante de ti con reverencia y con hambre de tu verdad. Reconocemos que sin tu Espíritu no podemos entender tu palabra ni aplicar lo que tú quieres hablarnos el día de hoy por medio de este texto. Te pedimos que ahora, al abrir las Escrituras, sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Quita toda distracción, todo orgullo, toda dureza del corazón. Abre nuestros oídos para oír, nuestra mente para comprender y nuestro corazón para obedecer. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Que Cristo sea exaltado, que el Evangelio sea claro y que nuestras vidas sean transformadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar asiento. El tema de hoy: el verdadero pastor. Hace 8 días decíamos que era algo que no podíamos hacer, o alguien no podía decir que seguíamos una voz. Todos siguen la voz de alguien. Y hoy vivimos exactamente en una época donde abundan líderes espirituales, pero escasean verdaderos pastores. Hoy abres las redes sociales y es increíble ver cómo hay muchísima gente que está enseñando doctrina. Incluso hasta muchachitos. Yo he visto en las redes sociales que hay muchachitos de 16, 17, 18 años, ¿sí?, que abren su teléfono, prenden su teléfono y comienzan todos haciendo una pregunta. ¿Sabías qué? Y comienzan a darte una clase de la Biblia, una clase hablando de Cristo. Todo mundo hoy es una guía espiritual. Abundan las personas que te quieren enseñar y que te quieren guiar hacia la verdad. Hoy muchos hablan de Cristo, pero pocos se quedan verdaderamente con Cristo. Muchos prometen muchas cosas, pero pocos son los que dan su vida verdaderamente para la palabra de Dios. Y es aquí, hermanos, donde Jesús se presenta no con una declaración poética, sino lo hace con una declaración profundamente teológica, confrontativa y salvadora para todo aquel que la escucha. Él nos dice: yo soy el buen pastor. Ahora, hace 8 días veíamos características que tenían aquellas personas que no son llamados, que están en un pastorado, pero que no tienen un llamado y que hacen cosas
que inclusive contradicen la misma palabra de Dios, que los apóstoles no enseñaban. Hoy abunda también eso. Pero yo quiero aterrizar por qué Jesús hace referencia y pone la imagen de un pastor. ¿Por qué pudo haber dicho, yo soy el verdadero rabí, el verdadero maestro? Pero él está diciendo, yo soy el verdadero pastor. Yo soy el buen pastor. Es la frase que utiliza. Hermanos, vamos a entender algo, porque culturalmente está hablando en un lenguaje que todo judío conocía y comprendía. ¿Por qué? Porque Israel era una sociedad pastoril. Abraham, el padre Abraham, fue pastor. Isaac, su hijo, fue pastor. Jacob, hijo de Isaac, fue pastor. Moisés, el Mesías del Antiguo Testamento, fue pastor. David, el rey David, antes de ser rey, fue pastor. Cuidaba las ovejas de su papá. Y no estoy hablando de un pastor que enseñaba la palabra, estoy hablando de pastor que cuidaban un rebaño, cuidaban ovejas. El pueblo de Israel, esto por mencionar hombres o nombres de grandes hombres del pueblo de Israel. Pero en realidad el pueblo de Israel, la mayoría, sí, fueron pastores. Tenían rebaños. Entonces tenemos que entender que Jesús les estaba hablando. Ellos perfectamente sabían que un pastor cuidaba de las ovejas, que un pastor guiaba a sus ovejas, que un pastor protegía las ovejas, las conocía. Entonces aquí, hermanos, estamos viendo que Jesús no está usando una imagen, un lenguaje extraño que no conocieran esos líderes. Está utilizando una imagen vivida, que ellos entendían perfectamente bien. Y no solamente es que culturalmente conocieran que era un pastor, sino que la misma Escritura dice que Dios mismo es llamado pastor. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Dios mismo es llamado pastor. Y aquí no solamente voy a darles a entender por qué la Escritura hace referencia, y Jesús en este momento hace referencia a un pastor. Aquí también voy a desmentir algo, una mentira que he escuchado mucho en redes sociales también, más que nada por el pueblo católico romano, que dicen que no saben por qué los protestantes o los evangelistas hablan de un pastor si eso no aparece en la Biblia. Bueno, pues hoy vamos a desmentir también con ayuda, de paso, ¿verdad? Estamos estudiando este texto, vamos a desmentir también ese argumento que utiliza. ¿Por qué? Miren, Dios mismo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, llama a Dios pastor. El Salmo, que lo conocemos muchos, Salmo 23, 1 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Salmo, capítulo 80, versículo 1, dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Está hablando que Dios es un pastor y pastorea a sus ovejas, tiene un rebaño. Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, hermanos, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, está diciendo implícitamente, yo soy el Dios que habla el Antiguo Testamento. Ahora todos podrán decir, bueno, pero eso lo habla de Dios. ¿Qué tiene que ver un hombre que sea un pastor? Bueno, también en la Escritura encontramos desde el Antiguo Testamento que llama pastores a los líderes religiosos. Miren, los pastores, por ejemplo en Jeremías 23 del 1 al 2 dice, ay de los pastores que destruyen y que dispersan a las ovejas. Está hablando de los líderes, de los que enseñan las Escrituras. En Ezequiel 34 todo el capítulo es una reprensión de Dios
acusando a falsos pastores o a pastores de Israel por no fortalecer a sus ovejas, por no sanar a sus ovejas, por no buscar a las ovejas perdidas y por apacentarse a sí mismos. Y aquí Jesús nos está diciendo, en contraste de esos falsos pastores que ya hablaba desde el Antiguo Testamento, ellos son pastores infieles. Jesús no. Jesús es el buen pastor. Entendamos la conexión, hermanos, porque esto se sigue del capítulo 9. Recuérdense que en el capítulo 9 Jesús viene a buscar al ciego que habían expulsado los fariseos. Viene y lo busca, le revela quién es Jesús. Y ahí comienza a decir unas palabras hablando de los que son ciegos espiritualmente. Estando los fariseos ahí cerca, ellos le preguntaron, ¿acaso nosotros, verdad? Con burla, con ironía, ¿acaso nosotros también estamos ciegos? Y estas palabras que está diciendo Jesús, que comenzamos la semana pasada con la parábola del redil y es continuación de ella, se continúa, estamos hablando del mismo contexto. Quiere decir que estas palabras que está diciendo aquí Jesús, ahí está el ciego, que ya no es más ciego porque Jesús lo sanó, y están el grupo de religiosos, los fariseos. Y él está diciendo, yo soy el buen pastor. Y miren qué contexto lo está diciendo, porque mientras ellos, porque no les gustó lo que le respondió aquel hombre, lo expulsaron por su autoridad, por su ego, Jesús vino y lo recibió. Y con esa muestra Jesús está diciendo no solamente de palabra, yo soy el buen pastor, sino está diciendo a Jesús, ellos no son verdaderos pastores. Yo sí soy un verdadero pastor. Y por eso vamos a entrar entonces ahora sí al versículo 11, que dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, nuevamente vuelve a utilizar el yo soy. Yo soy, que ya sabemos que es la revelación, la identidad divina que hablaba en Éxodo, con la que se le reveló a ¿quién? A Moisés. El yo soy. Hasta este punto, de la primera vez que la mencionamos, que fue en el capítulo 4, hasta el versículo 10, ya lo hizo mención Jesús 7 veces. El yo soy. Para todos aquellos que dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Pero no solamente dice esa identidad divina del yo soy, ahora utiliza el buen pastor. Entendemos esto, hermanos. La palabra buen, que viene del griego kalos, es una palabra que se utiliza para excelencia, noble, hermosura. Jesús está diciendo el buen, está llevándose a la excelencia, a la perfección. No hay otro que se le iguale. No simplemente está diciendo yo soy el mejor pastor, no. Él está diciendo yo soy el excelente, yo soy el buen pastor. No hay otro igual a mí. Porque yo soy, como lo dijimos anteriormente, ese pastor del Antiguo Testamento hablando de Dios. ¿Quién podría ponerse en los zapatos de Dios para decir yo soy mejor pastor que Él? Nadie. Y luego dice que ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Aquí entendamos otra cosa. ¿Quién da su vida por las ovejas? El que es un pastor, el que son sus ovejas. La palabra de Dios nos muestra también que David, siendo pastor, mató a leones, luchó contra leones y luchó contra osos para salvar la vida de sus ovejas. De hecho, los judíos consideran a David precisamente por eso, como el mejor pastor de Israel. Y aquí Jesús, hermanos, entiendan, Él está diciendo, yo soy más grande que David. Amén. Los fariseos entendían eso. Viene del contexto de que Jesús, primero le dijeron, nosotros hijos de Moisés somos, y venimos a donde Jesús le dice, Moisés habló de mí, soy más grande que Moisés. Después se escudaba, nosotros hijos de Abraham somos. Y Jesús también le respondió, pues Abraham, si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo, porque Abraham también obedeció, y cuando escuchó que yo iba a venir, él se alegró.
Entonces les dijo Jesús, yo también soy más grande que Abraham. Si Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David fueron pastores, Cristo está diciendo, Jesús, yo soy más grande que ellos. Yo soy el mejor, el excelente pastor, que su vida da. Está hablando ya también de lo que va a pasar más adelante, que es que su entrega a la cruz. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos como esas ovejas, pero Él cargó el pecado por nosotros. Hermanos, Cristo no vino a abusar ni a utilizar a las ovejas, vino a morir por ellas. Vino a salvarlas, vino a cuidarlas, vino a protegerlas. Y Jesús nos está mostrando ese contraste, porque vamos a ver el versículo 12 y el versículo 13. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Muy claro ejemplo, hermanos. ¿Por qué huye el que es asalariado? Porque no son sus ovejas. Si contratan a un asalariado, a una persona la contratan para cuidar a las ovejas, ¿qué va a hacer cuando venga a venir al lobo? ¿Qué va a hacer cuando vea venir al león o al oso? Él va a salvar su vida, porque él nada más le pagan por cuidarlas, pero no son sus ovejas. De hecho, en la misma ley de Moisés, decía que si alguien contrataba a alguien para cuidar a las ovejas y a la hora de regresar con el dueño decía, es que me atacó un león o atacó un oso y se comió a las ovejas, él tenía que traer los restos de las ovejas para que no se le pusiera como culpable. Porque él iba a salvar su vida. Pero uno que era dueño, como David, iba a arriesgar su vida por el cuidado de las ovejas. Uno que son sus ovejas va a arriesgar su vida. ¿Para qué? Para que no le maten a las ovejas. Hace algunos meses pasó, se hizo muy viral un video. Me parece que era una agencia de carros y había un derrumbe o un incendio, no recuerdo. Y hubo una persona que, mientras todos los trabajadores por allá se fueron para salvar su vida porque estaba en riesgo, hubo uno que estaba agarrando los carros que pudo salvar y los estaba sacando a un lugar donde no cayeran o colapsara ese lugar encima de ellos. ¿Fue un trabajador? No, era el dueño. Era el dueño. ¿Quién más podría arriesgar su vida? Y aquí estamos hablando de cosas materiales, autos. Pero ¿quién más podría entregar su vida, arriesgar su vida por cuidar su patrimonio, si no el dueño? Los trabajadores, pues ellos cuidaron su vida. Eso pasa, hermanos, y aquí nos está haciendo la referencia que hay muchos pastores hoy en día que son así, son asalariados. No van a poner en riesgo su vida por la vida de los demás, no la van a entregar por la vida de los demás. Ahorita más adelante vamos a ver eso. Fíjense lo que dice Ezequiel 34, del 2 al 3. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan a los pastores, a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Por qué dice apacientarse a sí mismo? Porque utilizan su liderazgo, utilizan su ministerio, utilizan sus plataformas, utilizan sus iglesias para su propio provecho. No solamente estamos hablando de cuestiones económicas. Quizá podemos estar hablando de cosas de que quieren fama. Hay muchos pastores que quieren estar ahí porque saben que si se vuelven famosos y los empiezan, van a visitar y van a conocer muchos países, porque los van a estar mandando a llamar para que prediquen en otros lados. Y se vuelven asalariados.
Hay por ahí una mala, ¿cómo les puedo decir? Idea, porque he escuchado pastores que dicen, yo no soy asalariado porque no recibes un sueldo neto. Es lo mismo, hermanos. Asalariado no quiere decir que recibas un dinero que te lo estén pagando mensualmente, quincenalmente, o que recibas de los diezmos de la iglesia. Al final de cuentas, la palabra de Dios habla de asalariado, aquel que lo que utiliza, lo utiliza para su propio beneficio. No tiene amor por el rebaño, no le interesan las almas. El que se salve, les interesan las personas, los números, quieren ver crecimiento. Esas iglesias donde cada mes constantemente están haciendo reuniones, eventos, ¿por qué creen que lo hacen? Porque quieren mantener al pueblo distraído, porque quieren mantener al pueblo, wow, aquí cada rato me traen un concierto, me traen a predicadores nuevos, quieren llamar a la atención de las personas para que estén ahí. Porque entre más personas, más dinero, más diezmo, más ofrendas, más prestigio, más comodidad. Y precisamente, hermanos, eso pasa cuando una persona no está en un llamado verdadero de Dios o por Dios, sino que lo está haciendo por otro interés. Ahí es cuando hace mucho daño al rebaño, a las iglesias. El nepotismo que antes lo veíamos en la política, hoy entró a las iglesias. Y no saben, hermanos, cuánto daño y testimonios de personas están haciendo esos líderes. Líderes que entran, levantan una iglesia y esa iglesia ya queda como herencia para sus hijos y los hijos de sus hijos. Iglesias donde todos los liderazgos están. El papá es el líder, el que comenzó, sus hijos también siguen siendo los mismos pastores y los liderazgos dentro de la iglesia siguen siendo para la misma familia. Y el pueblo de Dios ya no crece. ¿Por qué? Porque todos los liderazgos están bajo la sujeción de la misma familia. Ahora ya hasta les llaman familias pastorales. Eso no es bíblico. Ser pastor es tener un llamado de Dios. Hermanos, el que una persona esté aquí al frente y tenga un llamado de Dios, no quiere decir que en automático también sus hijos van a tener el mismo llamado. Eso jamás se vio en la Biblia. Pero eso es algo que estamos viendo actualmente hoy en las iglesias. Y que está causando mucho, pero mucho daño a las ovejas, al rebaño. El que ahora los pastores están viendo a las iglesias como una empresa, literalmente así lo dicen. Hermanos, yo estuve en un discipulado donde el líder de esa iglesia hizo ese ejemplo de decir que la iglesia era como una empresa. Incluso los que estaban ahí de líderes, él hizo una mención y decir, hermanos, si ustedes siguen siendo fieles a Dios, el día de mañana nosotros vamos a crecer y con ustedes van a pastorear otras iglesias que vamos a abrir nosotros. Y dijo, así textualmente fueron sus palabras, porque él dijo, yo también se lo he dicho así a mis hijos. Si el día de mañana ustedes quieren tener una buena camioneta, una buena casa, una buena economía, sigan siendo fieles para que el Señor los levante como pastores. Cuando tu imagen, tu cosmovisión es ver a la iglesia como la fuente de tu trabajo, como la fuente de donde vas a tener recursos, de donde vas a tener una mejor vida, ya perdiste el enfoque de lo que es la iglesia del Señor y de lo que es un pastor. De hecho, hoy ven las iglesias modernas. Cuando abren una iglesia, ¿qué ponen? Ponen cafeterías, ponen un lobby, una recepción, como en cualquier empresa que tú vas. La estructura de una iglesia hoy es como una empresa. La mayoría de las iglesias así están creciendo. ¿Por qué? Porque ya se extraviaron. Para ellos ya es una empresa, es su trabajo. Entonces te vuelves un asalariado. No hay amor por las ovejas. Entendamos eso, hermanos. Jesús está confrontando a esos líderes religiosos en ese momento. Y ustedes, dice, usan al pueblo. Yo doy mi vida por el pueblo, que es diferente. Pero ahora vamos a ver cómo Jesús no es así.
En el versículo 14 y en el versículo 15, fíjense lo que dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Recuerdan hace 8 días que en la parábola del redil, a donde también les mencionaba esto Jesús? Cuando decía que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y eso es verdad, hermanos, yo lo vi. Recuerdo que un tiempo mis abuelos tenían, no sé, más de 10, 15 ovejas. Y para mí era sorprendente porque mi abuelita había como tres puertas para donde salían al campo que las dejaba ir. Y cuando las metía, solamente abría las puertas, se paraba en la entrada y les gritaba, ven, ven. Y las ovejas entraban solitas hasta su corral. Jesús está haciendo esa imagen. Ustedes, si yo soy el buen pastor, mis ovejas, las mías me conocen. Las mías siguen mi voz. Hermano, el que tú estés aquí es porque tú estás escuchando la voz de Dios. Amén. Hay muchos que escucharon la palabra de Dios, pero no son ovejas del Señor. Por eso no se mantienen, por eso no están, por eso no siguen. Eso es lo que nos está diciendo. Fíjense en el 15. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús nuevamente está diciendo, yo conozco al Padre y el Padre me conoce. Igual que mis ovejas me conocen a mí. Está hablando de reconocer, está hablando de reunir a sus ovejas y está hablando de salvar a sus ovejas. 3 cosas que vamos a ver en esta parte. Por eso aquí dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Ahora, hermanos, la palabra conocer aquí no está hablando de algo intelectual. No está hablando de simplemente de tener datos sobre alguien. Todos podemos tener datos sobre alguien. Si yo les preguntara ahorita, ¿ustedes conocen? No. Porque para conocerla tienes que tener una relación íntima con la persona. Esta palabra conocer es a lo que se refiere Jesús cuando la utiliza. Cuando dice, yo conozco a mi Padre, Él me conoce a mí, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, está hablando de una relación. No quiere decir que Jesús, hermanos, es Dios, es omnipresente, Él omnisciente, Él conoce todo, conoce los corazones de todos. Amén. Él conoce cómo se comportan, qué piensa cada persona. Pero Él dice, yo conozco a mis ovejas porque yo tengo una relación íntima con ellos. Si no, entonces, ¿cómo se cumpliría lo que nos narra Mateo cuando dice, Señor, pero si en tu nombre yo hice milagros, Señor, pero si en tu nombre yo eché fuera demonios? ¿Y qué les respondió Jesús? Apartaos de mí, no los conozco. ¿Cómo Jesús, siendo Dios, no va a conocer a esas personas? No los conozco de que nunca tuvo una relación íntima con ellos. Hay pastores, hay líderes que podrán tener iglesias de miles de miembros que supuestamente ahí hacen milagros, hacen expulsación de demonios e incluso muchas cosas, pero no tienen una relación con Dios. Por eso Jesús dice, yo no los conozco, yo conozco a mis ovejas. Tú puedes ser ese líder, el famoso, el reconocido, el que no se baja de un avión porque ya está en otro, de país en país. Pero yo no te conozco a ti, porque tú no tienes una relación conmigo. Mas sin en cambio ese que está ahí, ese que nadie lo ubica, ese que nadie lo conoce, ¿qué crees? Ese sí es un pastor mío y es una oveja mía, porque él sí tiene una relación íntima conmigo. ¿Qué haces cuando oras, hermano? ¿Pedir? Yo quiero, tú me das. Hermano, cuando tú haces oración con Dios, lo que estás haciendo es tener intimidad con Dios. Amén. Como aquel que se acerca con el padre, con su madre, con un ser querido y tiene una plática, tiene una charla. Eso hace la oración con nosotros. Más allá de pedir cosas, de ponerle tus necesidades, no. Es la relación, la intimidad.
Pero cuando te extravías de todo esto, dejas de un lado todo esto, entonces comienzas a hacer daño y no se levantan como pastores verdaderos, sino como personas asalariadas, que no conocen a sus ovejas, las utilizan. ¿Qué hicieron estos líderes con este hombre? En lugar de jalarlo, en lugar de guiarlo, siendo ellos los líderes, los fariseos, ¿qué hicieron? Lo expulsaron. No les interesó que se pierda, porque para ellos desde el principio ya estaba perdido. ¿Cuál fue su respuesta cuando él les contestó? ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros cuando tú eres un pecador desde que naciste? Porque recuérdense que esa era la idea que ellos tenían. Ellos no buscaron cuidar a las ovejas. Se cumple lo que leímos en Ezequiel 34. Cuando los exhortó a los falsos pastores, ¿por qué? Porque no cuidaban, no buscaban a las ovejas. Pero Dios no es así. De hecho, la palabra conocer la podemos encontrar por primera vez en las Escrituras en Génesis 4:1, cuando dice, y conoció Adán a Eva. Ahí conocer, hermanos, implica esa relación profunda y personal. ¿Qué nos dice también en el Nuevo Testamento con José y con María? No conoció José a María hasta después de haber dado a luz. Que habla de tener relaciones sexuales y que habla de ¿qué? Pues de esa intimidad, como esposo, como pareja, conocimiento. Que no sean dos extraños. Juan 17:3 dice, y esta es la verdad eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado, porque el propósito de Dios es reconocer a sus ovejas, las reúne y las salva. Y ahora Jesús, hermanos, amplía esa visión. Fíjense lo que dice en el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas. Recuérdense que en el versículo 1, cuando habla de la parábola del redil, el redil habla de ese corral, por así decirlo, y está hablando del pueblo de Israel. Por eso está diciendo que en aquel momento, decían, lo veíamos la semana pasada, que el verdadero pastor entra ¿por dónde? Por la puerta. Y ponía que los falsos pastores, ¿qué hacían? Ellos entraban como salteadores, como rateros, como ladrones. Porque no tenían el llamado, porque no venían en el nombre de Dios. Ese pueblo está hablando de ellos, y por eso decía, yo a los míos los saco y los traigo a mi redil. De hecho, eso pasaba también en el pueblo de Israel. Había veces que había un corral a donde muchos pastores venían y guardaban a sus ovejas. Pero las ovejas conocían a su pastor y el pastor conocía a sus ovejas, que cuando al otro día venían por la mañana para sacarlas a los pastos, ellos les hablaban y sus ovejas reconocían quién era su pastor y sus ovejas conocían a su pastor. Así Dios hace lo mismo con nosotros. Por eso en las iglesias crece tanto el trigo como la cizaña. Crecen las ovejas con las cabras. La diferencia es que cuando el Señor venga, Él va a llamar a sus ovejas y sus ovejas van a venir a Él y las otras no lo van a reconocer, ni Él tampoco las va a reconocer y se van a quedar en ese redil. Porque no son del Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No todo el que le llame Padre verdaderamente se comporta como su hijo. Y cuando Él está diciendo, tengo también otras ovejas, hermanos, está hablando de ese plan que ya tenía para ti y para mí. Está hablando de los gentiles. Está hablando del mundo entero. Este es el redil de Israel. Yo estoy sacando las mías, pero tengo otras que no pertenecen a este linaje de Israel. Son gentiles, pero los voy a adoptar como mis hijos y los voy a traer al mismo redil. Y eso es lo hermoso de Dios, porque Dios, sin antes tú decir sí, sin antes tú venir, Señor, te reconozco, Él ya te había puesto en su mirada. Amén. Gloria a Dios. Él ya sabía que ibas a ser una ovejita de Él. Para todos aquellos que estemos escuchando verdaderamente al verdadero pastor. Hermanos, no solo judíos, sino también gentiles. Fíjense lo que dice Efesios 2:14. Porque Él es
nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De ambos pueblos, de gentiles y de judíos. Pablo nos muestra en Romanos, y lo hemos estado viendo en los devocionales, primeramente al judío, pero también al gentil. ¿De dónde vino la salvación? Vino de los judíos primeramente, pero pasó a los gentiles. No se quedó solamente ahí. Porque la visión de Dios no era solamente el pueblo de Israel. Era el pueblo de Israel que iba a adoptar un rebaño. Por eso seríamos ante Dios una sola iglesia, un solo rebaño y un solo pastor. ¿Has escuchado a un católico romano que dice: solamente hay una iglesia, solamente hay un bautismo? Tienen razón, hermanos. Tienen razón, solamente hay una iglesia, solamente hay un bautismo. Amén. El problema de ellos es que para ellos iglesia es institución, sistema, Roma, Papa, etc. Pero la Biblia nos habla que iglesia es el rebaño de Dios. Amén. ¿Hay personas salvas en la Iglesia Católica Romana? Sí las hay. Allá en la Iglesia de la Prosperidad, sí las hay. Son las que escuchan la voz del Señor, las que conocen a su Señor y van hacia su Señor. Esa es la diferencia, hermanos. Estamos hablando de una iglesia que es de Dios, no del hombre, no de una institución. De un pastor que es de Dios. El pastor no es dueño de las ovejas, es Dios, es Cristo. Y aquí revela el precio. Fíjense, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el 18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando en un principio estaba diciendo el que es, Él da, el buen pastor, y da su vida por las ovejas, nos está llevando a esto, hermanos. Nadie le quitó la vida a Jesús. Dijo: yo la pongo. La cruz no fue un accidente. La cruz fue obediencia voluntaria de Cristo. Por eso es la muerte vicaria, sustituta. Te sustituyó a ti, a mí y a todo pecador. ¿Para qué? Para salvarnos. Entregó su vida por las ovejas, por las que eran de Él. Amén. Gloria a Él. Por eso Él dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién puede hacer eso? Hermanos, a lo largo de la historia podemos ver también héroes. Héroes que les llamamos así, personas que entregaron su vida por alguna persona. Pero por lo regular va a ser unas personas que entregan por la vida de una persona que saben que es bueno, no buena, pero sí inocente quizá. Quizá va a ser muy fácil que veas a un niño que está a punto de morir y tú te arriesgues por salvarlo y en el intento pierdas tu vida, pero salves al niño. Pero díganme, ¿cuándo han escuchado de un héroe que haya salvado la vida de una persona que sabía que era un asesino, que sabía que era alguien malo? No. Porque si tú ves en una imagen que está un niño inocente que está a punto de caer y perder su vida, y del otro lado estás viendo a la vida de una persona que es mala, que toda su vida ha sido mala, ¿a quién salvarías? Si te atrevieras a arriesgar tu vida. Lo más seguro es que vas a salvar al niño. Pero Jesús no hizo esa distinción. Jesús puso su vida por las ovejas, sabiendo que todas eran pecadoras. Dice Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. ¿Recuerdan antes de morir cuáles fueron sus palabras de Jesús? Señor, si es posible, y puedes tú quitar, ¿verdad? Parafraseando, pasar este vaso, esta copa de mí. O sea, diciendo que no tenga que llegar a esto, a la cruz.
Si fuera posible, pero que no, que mi voluntad esté sometida a ti. Amén. Y yo cumplirla, y la cumplió. Y dice Pablo, hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Hermanos, no entiendan, porque a veces queremos minimizar esto. A veces decimos, bueno, es que Dios la entregó, pero es Dios. Él sabía que iba a seguir viviendo. Hermanos, cuando dice entregó su vida, su muerte, entregó todo. Está hablando no solamente de su vida física, natural, humana. Está hablando de todo, todo, su ser, su alma, su espíritu. Por eso dice que antes de llegar a la cruz, Él transudaba sangre. Y estaba en un momento de que Él sabía que estaba cargando el pecado de todo el hombre Gloria a Dios. sobre sus hombros. Él entregó todo. Su deidad, todo, por nosotros. Esa es la gran diferencia. Que Cristo no es esa víctima, fue ese sustituto. El único cordero que podía hacerlo. El único. Después de tantos y tantos y tantos sacrificios de cordero, el único que lo podía hacer, el sacrificio perfecto, fue Cristo Jesús en la cruz. Amén. Amén. Gloria a Él. Y obviamente estas palabras de Jesús nuevamente van a traer una reacción de la gente. Vamos a verla. Volvió a hacer distinción entre los judíos por estas palabras. En el 20, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Vemos la respuesta de unos que dicen, ¿cómo es que le hacen caso a este? Cuando dice está fuera de sí, le están diciendo que está loco, está desubicado, que no sabe lo que dice, que no sabe lo que habla. Y hasta la actualidad mucha gente lo comprende así. Fue alguien que se entregó y perdió su vida. Pregúntale a un judío que odia a Jesús y va a decir, fue un loco que se mató. Un suicida, le dicen. Porque fue y se mató. ¿Cuál líder? ¿Cuál Mesías? Y fíjense en el 21, dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ya está nuevamente la disensión. Unos decían, este está loco y este está endemoniado, y otros decían, ¿puede un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? ¿Cómo? ¿Cómo es que puede una persona tener un demonio y hacer estos milagros, estas maravillas que está representando, que está trayendo Jesús para con nosotros? ¿Cómo lo puede hacer? Volvemos a ver, y Juan, el apóstol Juan lo vuelve a poner aquí en la palestra. Que unos dicen, está endemoniado, y otros dicen, ¿cómo puede hacer alguien esto así, si está endemoniado? Fíjense lo que nos dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Los que se pierden, los que rehúsan, los que rechazan la palabra de Dios es locura, son tonterías. Pero dice Pablo, a nosotros. ¿A quién está hablando de nosotros? A los que sí creemos. Esto nos salva. Y esto es que poder de Dios para nosotros. Por eso es que Juan nuevamente vuelve a poner esta imagen de que o sigues a Jesús o lo rechazas. Se expone la palabra de Jesús, unos la reciben, otros la rechazan. Por eso él dijo que él vino a traer división. ¿Por medio de quién? Por medio de su palabra. Y esa reacción, hermanos, sigue actualmente el día de hoy. Personas que van a postrarse, personas que van a recibir la palabra de Dios, pero personas que la van a seguir rechazando, la van a seguir negando, que te van a seguir llamando loco, locura a todo esto. ¿Por qué? Porque quieren seguir en su pecado, porque quieren seguir en su vida tal y cual la tienen. Hoy hemos escuchado, hermanos, esta palabra que es la voz del buen pastor llamándonos. Jesús no se presentó como un líder más, ni como un rabino más, ni como un maestro más religioso del momento, ni como un reformador social.
o revolucionario, aquel que quiso tomar las armas y levantarse en contra de Roma. No, se presentó como el pastor que da su vida por sus ovejas. Y eso nos confronta a hacernos una pregunta que es muy personal. ¿De verdad estamos siguiendo su voz o solo estamos oyendo palabras religiosas? Cuando vengo los domingos y escucho la palabra de Dios, ¿estoy escuchando la voz de Dios? ¿Estoy diciendo es Dios el que me está hablando? ¿O solamente lo estoy haciendo como un acto religioso? Porque hay muchos que conocen de Jesús, pero no caminan con Jesús. Tienen datos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquel que se entregó en una cruz. Pero no tienen una relación con Jesús. Hay muchos que hablan del pastor, pero no viven bajo su cuidado. El buen pastor no te llama para usarte, te llama para guardarte. No te guía para perderte, te guía para salvarte. No te corrige para herirte, te corrige porque te ama. Tal vez hoy el Señor te esté diciendo, iglesia, vuelve a mi voz, vuelve a mi verdad, vuelve a mi cuidado. Y has estado siguiendo otras voces. Quizá muchos están escuchando las voces del miedo. Sigue el miedo atormentando tu vida. Sigues haciendo cosas por miedo, por temor. Otros están escuchando la voz del orgullo. No escuches eso. Sigue con tu vida como vas. Disfruta de tu vida. Otros están escuchando la voz del pasado. Esas culpas que nos cargan. Tú no eres digno. Tú no puedes. Tú no deberías. Tú no mereces. Otros las voces del mundo. Las que te dicen, ¿qué estás haciendo ahí? Salte. ¿Por qué sigues buscando eso? ¿Por qué quieres arreglar y enmendar tu vida? Pero hoy el buen pastor te está diciendo con ternura, con amor, pero también con suprema autoridad: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Iglesia, si tú escuchas la voz del Señor, le vas a seguir. Si tú eres verdaderamente una oveja del Señor, vas a seguir su voz. Él te conoce y tú conoces a Él. No salgamos, iglesia, de este lugar igual. No salgamos solo con información en nuestra vida de la palabra, sino salgamos transformados, confrontados por la palabra. Señor, es verdad, estoy haciendo estas cosas mal y voy a enmendarlas, voy a esforzarme por hacer las cosas diferente, por hacer cumplir tu voluntad. No veas al pastor desde lejos, sino acércate a su corazón. Porque te voy a decir algo esta mañana: no hay vida más segura, ni camino más firme, ni amor más fiel que el que está bajo del cuidado del verdadero pastor, Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. A Él la gloria, a Él la honra. Sí. Ponte de pie. Vamos a orar. De donde tú estás, vamos a decirle al Padre: Señor Jesucristo, buen pastor de nuestras almas, hoy hemos escuchado tu voz a través de tu palabra y reconocemos que muchas veces hemos oído otras voces antes que la tuya. Perdónanos cuando hemos caminado por orgullo, por temor o por autosuficiencia y no bajo tu cuidado. Hoy rendimos nuestro corazón delante de ti. Queremos ser ovejas que oyen tu voz, que te siguen y que descansan en tus manos. Guíanos por sendas de justicia por amor a tu nombre. Protégenos del engaño, del pecado y del desvío, y llévanos cada día más cerca de tu corazón. Gracias te damos, porque no huyes cuando hay peligro, porque no te vas de nosotros cuando te ponemos nuestras cargas y nuestras necesidades, sino que te quedas y das tu vida por nosotros. Padre, recibe hoy nuestra obediencia, nuestra fe, nuestro amor. Incluso, Señor, recibe todo aquello malo que tenemos. Despójanos de todo ello, Señor, del miedo, del orgullo,
de la tibieza, de la incertidumbre, del pecado. Y que tu amor nos reciba y que nos recibas en tus brazos y como ese pastor nos cargues en tus manos y nos lleves a tu rebaño. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por ahí ayúdenme a terminar, finalizar las